Fueron dos fechas en las que existen diálogos entre Flávio Bolsonaro y Daniel Borcaro. Audio. Puede haber otras cosas, puede haber cosas a las que no tengamos acceso. Ya les dije que yo creo que sí hay. Yo creo que hay más y que si el Intercept tuvo acceso lo va a ir soltando poco a poco. No iba a soltar todo de una vez. Pero la Policía Federal ya está investigando todo esto, como les dije, que creía que ya lo estaba haciendo, ya está investigando todo eso. Voy a poner las fechas aquí y un pequeño fragmento de lo que se dijo para que podamos ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Flávio Bolsonaro envía un audio a Daniel Borcaro el 8 de septiembre de 2025. Fue ese audio donde voy a destacar este fragmento aquí. Flávio hablándole a Daniel Borcaro. A pesar de que nos diste la libertad de cobrarte, me da pena estarte cobrando. Es porque estamos en un momento muy decisivo para la película. Y como hay muchas cuotas atrasadas, chica, todos están tensos. Y me preocupa que tenga el efecto contrario al que soñamos para la película. Entonces, el 8 de septiembre de 2025, Flávio manda el audio, ese audio largo. Esto es solo un fragmento donde él está exigiendo el pago, un pago por parte de Borcaro. Según los diálogos y según Flávio Bolsonaro, ese dinero sería para la película Dark Horse, que está siendo producida para contar la historia de Bolsonaro, una pequeña historia maquillada de Bolsonaro. ¿Y entonces qué pasó? Uno de los directores, él es director ejecutivo de la película, ¿quién? El diputado federal Mario Frías, que también es actor, ¿verdad? Ya sabes. Él dijo que no hubo ningún dinero de Daniel Borcaro para la película. El total sería de 134 millones de reales para la película. De esos 134 millones, lo que se sabe hasta ahora comprobado es que se pagaron 62 millones de reales por Daniel Borcaro para la película, donde la empresa productora, Go Up, si no me equivoco, y el productor ejecutivo Mario Frías, diputado federal bolsonarista, dijeron que no fue dinero de Daniel Borcaro para la película. Entonces, ¿qué pasó? Quedó la declaración de Mario Frías y de la productora ahí contradiciendo la declaración de Flávio Bolsonaro, diciendo que el dinero fue para la película. Entonces Flávio Bolsonaro, tratando de explicar lo inexplicable, fue ayer a dar una entrevista. En un momento te muestro la otra fecha y lo que le dijo a Borcaro. Ayer fue a Globo News a intentar explicar lo inexplicable. Entonces, ¿qué explicó? Él dijo lo siguiente, que el dinero se había destinado a la película. Solo que el dinero no fue para la productora de la película. El dinero fue para una empresa estadounidense que tiene como dueño la abogada de Eduardo Bolsonaro. Y que esta empresa, que no tiene nada que ver con la producción de películas, no tiene nada que ver con nada, que esta empresa transfirió el dinero para la película, que este es el abogado de Eduardo Bolsonaro. ¿Cuál es su nombre central? Paulo Calisto. Este es el abogado de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos. ¿Y con qué trabaja especialmente Andrea González? Con inmigración. Él es quien está dando todo el apoyo jurídico para que Eduardo Bolsonaro permanezca allá en Estados Unidos. ¿Será que él tomó ese dinero y compró la green card? ¿Por eso él está tranquilo allá en Estados Unidos? La green card cuesta $5 millones.
5 por 5, 25 serían 25 millones de reales y compras una green card, así tienes derecho a vivir en Estados Unidos. ¿Será por eso que él está tan tranquilo? Entonces, ese Calisto es el abogado de Flavio Bolsonaro y él tiene un CNPJ, tiene una empresa en Estados Unidos. Entonces, Flavio Bolsonaro dijo que el dinero fue para la empresa de Calisto, que es abogado, de Eduardo Bolsonaro, y que de la empresa de Calisto ese dinero fue para la película. Pero reitero, la productora de la película dijo que el dinero no fue para allá. Entonces los reporteros, en un momento te muestro todo eso, te lo explico y después te lo muestro. Entonces los reporteros, los periodistas de Globo News preguntaron, ¿pero por qué usted escondió eso? ¿Por qué no lo dijo entonces? Porque usted primero dijo que no se había destinado dinero para la película. Cuando el periodista de Intercept, antes de que saliera el escándalo, le preguntó a usted, usted dijo que era mentira. Y usted dijo que no, que realmente pidió dinero a Borcaro, pero que fue para la película. Entonces la productora de la película y un bolsonarista, diputado federal Mario Frías, dijo que el dinero no fue para allá. Y ahora usted está diciendo que el dinero fue para una empresa cuyo dueño es el abogado de Eduardo Bolsonaro. ¿Por qué usted no aclaró todo esto desde antes? ¿Por qué no dijo todo esto? Ah, no, es porque había un contrato de confidencialidad. Entonces la periodista preguntó así, pues sí, pero ya no existe porque ya se cayó. ¿Quién firmó ese contrato? Él no respondió. ¿El dinero fue de la empresa del abogado de Eduardo Bolsonaro para la película? Él tampoco respondió. ¿Quieres saber, en mi opinión, qué pasó? El dinero fue para Eduardo Bolsonaro y para la familia Bolsonaro. ¿Y quién sabe? Engañaron hasta el propio Daniel Borcaro. Y quién sabe, Flavio Bolsonaro hasta le mintió a Daniel Borcaro diciendo que el dinero iba para la película y el dinero fue para financiar y cubrir los gastos y para hacer cabildeo a favor de los ataques de Eduardo Bolsonaro contra Brasil con el tarifazo, la aplicación de la ley Magnitsky, la suspensión de visas para autoridades brasileñas. Él hizo todo ese lobby con el dinero de esta situación ante el gobierno estadounidense. Y quién sabe, compró la green card y está escondiendo que la compró. Por eso es que él está allá, mira, tranquilo, sin preocuparse por nada, porque ¿cuál es la lógica de un dinero que está en Brasil que podría ir directo a la productora? No fue a la productora, fue a una empresa en Estados Unidos que tiene como dueño la abogada de Eduardo Bolsonaro. ¿Alguien me puede explicar? Entonces le preguntaron a Eduardo, ¿por qué no dice todo? ¿Por qué no lo había dicho? Porque en todo momento, antes, él decía que no conocía a Daniel Borcaro, que no tenía contacto con Daniel Borcaro y así, y cosas así. Entonces la cuestión es, ¿por qué no dijo que sí tenía, que era esto y esto? Él dijo que tenía un contrato de confidencialidad de reserva. Ahora ese contrato ya no existe. ¿Por qué no dice todo, explica todo y no muestra el contrato? ¿Quién firmó ese contrato? ¿Cómo fue la transferencia? Porque en el contrato, cuando es así, ahí está, incluso está la cuenta del banco a la que se hizo la transferencia hecha con tal y tal cosa. ¿Dónde está ese contrato, Claudio Bolsonaro? Bolsonaro. Chicos, eso es un esquema fuerte de lavado de dinero. Eso es un esquema fuerte y un detalle. Hay más cosas. ¿Cómo así, Andrea González? Déjame leer esto aquí y te voy a explicar. Claudio Bolsonaro se enreda, pero confiesa que el dinero de Borcaro fue para un fondo vinculado a Eduardo Bolsonaro. La Policía Federal investiga si el dinero pagado por Borcaro a Flavio y Eduardo fue utilizado para financiar acciones de coerción de su hermano Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos. Por supuesto que sí. Por eso es que Eduardo está allá. Todo con lujo.
todo, todo, todo. Entonces Intercept publicó una nueva revelación. Pon atención a esto. Estamos hablando de 134 millones, ¿verdad? Donde se comprobó que se transfirieron 62 millones para la película. Ya te expliqué todo. El Intercept dijo que la alcaldía, ¿cómo se llama él otra vez? El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, que la alcaldía de Ricardo Nunes invirtió en una ONG que invirtió en la película. ¿O invirtió directamente? Eso lo voy a averiguar bien. Pero parece que la alcaldía del bolsonarista Ricardo Nunes también invirtió en la película, ya sea directamente o a través de una ONG intermediaria, ONU. Y esa ONU también recibió dinero del diputado federal, quien Andrea González Mario Frías, director ejecutivo de la película, 2 millones de reales, y dijo que ese dinero fue transferido para la película. Flavio Dino ha estado buscando a Mario Frías desde hace algunos días para citarlo, para que explique esa transferencia. Y adivina dónde está Mario Frías en este preciso momento. Está con Eduardo Bolsonaro. En Dubái. ¿Qué hay en Dubái que esa gente siempre está allá, chicas? ¿Será que Dubái se volvió un paraíso fiscal? ¿Están escondiendo dinero allá? Mario Frías está en Dubái con Eduardo Bolsonaro. Y no podemos olvidar, en noviembre del año 2025, Daniel Borcaro también estuvo ahí, en la misma época en que Eduardo Bolsonaro también estuvo, en noviembre. Todo esto es muy extraño. ¿No es así? El Borcaro está aquí. La primera fecha te la mostré. Fue el 8 de septiembre de 2025, fue ese audio en el que él le cobra a Daniel Borcaro los millones. Y la otra fecha fue el 16 de noviembre de 2025. En esa fecha, Eduardo Bolsonaro estaba en Dubái. Y el 4 de noviembre, Daniel Borcaro dice que también estaba en Dubái. Hay un tico. Solo eso que queremos destacar. Hermano, Flavio Bolsonaro diciéndole a Daniel Borcaro, hermano, estoy y siempre estaré contigo. No hay medias palabras entre nosotras. Solo necesito que me des una pista. Un abrazo. ¿Una pista de qué, Andrea? Por lo que parece, él estaba exigiendo el dinero otra vez. Y en esa época ya era público y notorio el fraude del Banco Master. Ya todo estaba hecho un caos por todos lados. Tanto así que Daniel Borcaro fue arrestado poco después. Vamos a ver un poquito del vergonzoso intento de explicar lo inexplicable de Flavio Bolsonaro ayer en Globo News. Él está intentando decir que todo está bien, no sé qué. No lo está, gente. Ellos recurrieron a una maniobra para desviar dinero de la película. Y les voy a decir una cosa, mirándote a ti. Ellos usaron esa película para desviar millones y millones de reales. Y no es solo de Daniel Borcaro. Va a salir más información fuerte, especialmente relacionada con São Paulo. Vamos a ver el tico aquí. Senador Daniel Borcaro tomaba dinero público y hacía negocios turbios con dinero público. Usted fue a tocar su puerta, señor, para pedirle dinero. Está descontextualizando. Mire, déjeme darle las fechas, señor. Claro, nadie tenía idea de que era así. Mire, entonces le voy a dar las fechas para que nos ayude a entender con las fechas. Mire, la primera comunicación del Banco Central vetando el negocio con el BRB, o sea, el mundo ya sabía que había algo raro ahí. Fue el 3 de septiembre de 2025. Y entonces sacaron a la luz una situación que en ese momento no existía.
el audio del señor solo dando las fechas exactas, luego usted pone su argumentación. Mire, el 3 de septiembre de 2025, el Banco Central se posiciona públicamente en contra del negocio con el BRB. El 8 de septiembre, por lo tanto, 5 días después, usted le pide dinero. Después, la policía abre una investigación el 30 de septiembre para investigar los líos de Daniel Borcaro. Las conversaciones se extienden, senador, hasta el 16 de noviembre, o sea, que él era un banquero metido en problemas, está claro, y que usted, un hombre público, senador de la República, fue a tocar su puerta para pedirle dinero a un banquero que estaba metido en problemas. También está claro porque está registrado y todavía tiene la frase final, siempre estaré contigo. Usted dice, estaré contigo, y él responde amén en medio de todo este contexto en el que el problema ya era conocido. Senador Daniel Borcaro, entonces. Así él está tratando de aparentar que todo fue normal. Primero, él escondió todo. Si todo era normal, ¿por qué lo escondió? Entonces, André, había un contrato de confidencialidad. ¿Y qué tipo de contrato es ese? De una persona que está invirtiendo en una película donde quiere ganar dinero, según Flavio Bolsonaro, y pone un contrato de confidencialidad. ¿Por qué ese secreto, gente? Si Daniel Borcaro era honesto hasta entonces, según él, nadie sabía de nada. Daniel Borcaro era honesto, no había nada en su contra. ¿Por qué incluyó esa cláusula de confidencialidad? Flavio Bolsonaro es un agente político. Él tiene una vida pública de negocios y todo eso. Él es senador. Y él está cobrando a un banquero millones de reales como si estuviera pidiendo 60 reales. Y estamos hablando de millones de reales, mucho más de lo que esa película realmente vale. Esa película nunca en la vida vale esos millones y aún así los paga. Una de las mayores producciones del mundo no costó lo que ellos están cobrando para producir esa película. Una producción de Hollywood que gana un Oscar no vale lo que ellos están poniendo. La película no vale lo que ellos están poniendo. Jornal Nacional hizo eco de esta situación aquí. No hay manera de que él explique lo inexplicable. No hay manera de que finja que no, que todo está bien, que todo está normal. No está normal. Esto es un esquema fuerte de lavado de dinero y sobornos. Si él cobra, es porque tiene derecho a cobrar. O le prestó un servicio a Daniel Borcaro, o le vendió algo a Daniel Borcaro. Si no, no hay manera de cobrar. Él no está buscando, pidiendo, él está cobrando. Vamos a ver aquí. Flavio Bolsonaro repitió varias veces que el dinero que le pidió al banquero Daniel Borcaro fue usado para hacer la película sobre su papá. El senador negó que haya financiado la estadía de su hermano Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos y confirmó la participación del abogado de su hermano, Paulo Calisto, en la operación. Los mensajes del reportaje de Intercept Brasil mencionan la negociación para el envío de recursos de Daniel Borcaro y de Entre Investimentos para una cuenta del abogado de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, abogado de inmigración. ¿Ese dinero fue para Eduardo Bolsonaro o no? No fue, Malu, no fue para Eduardo Bolsonaro. Todos los recursos que fueron aportados a este fondo, que es específico para la producción de esta película, ¿de qué fondo está hablando? ¿De qué fondo? ¿El Heaven Gate? No sé exactamente cuál es el nombre del... Déjenme decirles, gente, la productora de la película dijo que ese dinero no era para la película de Daniel Borcaro y de nada de eso. ¿Quién está mintiendo? Y el propio diputado federal Mario Frías, productor ejecutivo de la película bolsonarista, dijo que ese dinero no era para ellos. Y ahora él viene a decir que el dinero fue para un fondo. ¿Qué fondo es ese, por el amor de Dios? Vamos a continuar aquí. Ese fondo está a nombre del abogado de Eduardo Bolsonaro, abogado de inmigración. Ese va para el fondo. Ese dinero se utiliza íntegramente para hacer la película. Ahora, para que puedas levantar una estructura como esta, para crear un fondo,
Él no respondió. El fondo, ¿qué es el fondo, André? Por el amor de Dios, es una cuenta, gente. El fondo es una cuenta bancaria. Entonces ella preguntó, ese fondo está a nombre del abogado de Eduardo Bolsonaro, ¿verdad? Él no respondió. Pero vamos a continuar aquí porque él va a tener que responder. Tienes que encargarte de las cuestiones legales, de la burocracia, tienes que contratar a un abogado. ¿De inmigración? Y el abogado es un abogado de confianza de Eduardo Bolsonaro. Es alguien que se encargó de todo su trámite, su proceso de green card. La persona tiene que tener experiencia. Entonces el dueño del fondo es el abogado de Eduardo Bolsonaro que no entiende nada de producción cinematográfica. Es un abogado de inmigración. El fondo era el dinero que Flavio Bolsonaro le cobró a Daniel Borcaro, 62 millones de reales, que fue pagado del monto de 134 millones que él estaba cobrando. No fue para la película. Fue para ese fondo, esa cuenta que tiene como titular al abogado de Eduardo Bolsonaro. Sonado. ¿Cuál es la lógica de eso? El abogado es abogado de inmigración, reitero. No entiende absolutamente nada de producción de películas. Si no me equivoco, lleva casi 30 años en este campo, en la abogacía en Estados Unidos. ¿Pero por qué el dinero tenía que pasar por él? Para después, tienes que buscar a algún profesional en esa área que pueda hacer eso, para así mantenerte dentro del contexto de la película. Flavio negó que hubiera contradicción con las explicaciones del productor de la película, el diputado Mario Frías, quien afirmó que no había dinero de Borcaro en la película. Y alegó que un acuerdo de confidencialidad en el contrato de la película le impidió revelar la relación con Daniel Borcaro. Flavio Bolsonaro repitió varias veces que el dinero que pidió al banquero Daniel Borcaro fue usado para hacer la película sobre su padre. La senadora negó haber financiado la estadía de su hermano Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos. Sí, gente, el propio Flavio Bolsonaro lo dijo, que el dinero fue a una cuenta cuyo titular es el abogado de Eduardo Bolsonaro, este de aquí, miren. Paulo Calisto, que no tiene nada que ver con la producción de películas. Él es abogado de inmigración de Eduardo Bolsonaro. Y Go Up, que es la productora de la película, junto con el director ejecutivo, dijeron que no recibieron ningún dinero de Daniel Borcaro. Entonces podrías decir, André, pero Flavio está contando lo que pasó. Podría estar ocultando algo. La cuestión es que la Policía Federal ya sabe todo esto. Y The Intercept también ya dijo todo eso. La cuestión ahora es el rastreo que está haciendo la Policía Federal. ¿A dónde fue el dinero? Ya se sabe que el dinero de Daniel Borcaro, que fue cobrado por Flavio Bolsonaro, fueron 62 millones. Flavio Bolsonaro dijo que fue para la película y ya se sabe que fue para la cuenta del abogado de Eduardo Bolsonaro. Y de esa cuenta, pon atención a esto porque es importante. Y de esa cuenta del abogado de Eduardo Bolsonaro, ¿a dónde fue el dinero? Eso es lo que la Policía Federal está rastreando. Porque esta respuesta aquí, esta situación va a desentrañar y revelar lo que de verdad pasó. ¿A mí qué me parece? Lavado de dinero, encubrimiento de sobornos. Y el dinero no fue para la película. El dinero fue para la familia Bolsonaro. Esa es mi opinión sobre todo esto. Porque reitero, si el dinero de verdad fuera para la película, iría directamente al CNPJ de Goap, que es la productora de la película. No tendría que ir hasta Estados Unidos, pasar por una empresa y luego esa empresa transferirlo a la productora. Y un detalle, la productora tiene 1 año de funcionamiento y ella no tiene ninguna experiencia con la producción de largometrajes de cine. ¿Y sabes qué es eso? Vamos a abrir la productora
Tiene un año de funcionamiento, chicos. Vamos a abrir la productora, vamos a hacer todo y vamos a lavar el dinero y blanquear el dinero a partir de la película. Una película de millones de reales como esta, que solo Daniel Boccaro daría 134 millones, iba a ser la productora más top de Hollywood que la iba a hacer. No sería una productora con un año de existencia. Eso es un gran esquema de lavado de dinero para poner dinero en manos de la familia Bolsonaro, donde la mafia de Daniel Boccaro está detrás. Pero no solo eso. CNPJs y entidades donaron para la película. Y te voy a mostrar más situaciones, pero vamos a mostrar más aquí. ¿Qué es esto para ti? Para mí, lavado de dinero para pagar sobornos cuantiosos, usando la película como un subterfugio, una excusa para transaccionar millones y millones de reales. Ayer, en un comunicado, Gope Entertainment, la productora de la película, dijo que entre más de una decena de inversionistas del largometraje no hay ni un solo centavo proveniente del señor Daniel Boccaro, del Banco Master o de cualquier otra empresa bajo su control societario. También ayer, el diputado federal Mario Frías, del PL, exsecretario de Cultura del gobierno de Bolsonaro y productor ejecutivo de la película, afirmó que no hay ni un solo centavo de Daniel Boccaro en Dark Horse. Pero, en el audio enviado por Flavio Bolsonaro a Daniel Boccaro, el 8 de septiembre del año pasado, cuando el máster ya estaba siendo investigado, el senador le pide dinero al banquero para la película diciendo que había muchas cuentas por pagar y riesgo de que la producción se detuviera. A pesar de que me diste la libertad, Daniel, de que te pidiera, me da pena estarte pidiendo, ¿vale? Pero, en fin, no es por nada, es que estamos en un momento muy decisivo aquí de la película y como hay muchas cuotas atrasadas, hermano, todos están tensos y preocupados aquí con el efecto contrario de lo que soñamos para la película, ¿no? Imagínate que les quedemos debiendo a Jim Caviezel y a Cyrus, unos tipos pues súper reconocidos allá en el cine americano, mundial. Podría ser muy malo. Todo el efecto positivo que estamos seguros que va a venir con esta película podría tener el efecto contrario, hermano. Entonces, si puedes darme alguna señal, alguna respuesta, Daniel, porque necesitamos saber qué hacer, hermano, con la vida, porque ya hay muchas cuentas que pagar este mes y el próximo también. Y ahora que estamos en la recta final, no podemos vacilar, no podemos dejar de cumplir con los compromisos aquí, porque si no perdemos todo, hermano. En el video que publicó después de la revelación de los diálogos, Flavio Bolsonaro reconoció que Daniel Boccaro estaba financiando la película sobre su padre y dijo que había un contrato con el banquero. Hoy, en una nueva declaración, el diputado Mario Frías afirmó que no hay contradicción material entre las posturas públicas sobre la financiación del proyecto, sino una diferencia de interpretación sobre el origen formal de la inversión. Dijo que cuando afirmó anteriormente que no hay un centavo de marco, el máster en la película se refería al hecho de que Daniel Boccaro no es y nunca fue signatario de una relación jurídica, así como el Banco Master nunca figuró como empresa inversionista y que la relación jurídica se firmó con Entre, una persona jurídica distinta. Ayer, en un comunicado, Go Up Entertainment, la productora de la película, dijo que entre más de una docena de inversionistas del largometraje. Pues sí, mi querido, creo que estamos ante un gran fraude y que usaron de la película para lavar dinero y para el pago de sobornos a la familia Bolsonaro, donde entre otros la mafia del Banco Master fue una de las que pagó, a mi parecer, sobornos a través de lavado de dinero. Eso es lo que está pasando. Pero no es solo el Banco Master. Hay más gente involucrada en esto porque hay mucho dinero en esta situación. El diputado federal Lindenberg Farias incluso habló en el Tico sobre el intento de Flavio Bolsonaro de explicar lo inexplicable. Mira aquí. Vamos a ver qué dice aquí. Pensé que Flavio Bolsonaro iba a llorar
Una entrevista ahora en Globo News. Él estaba desesperado, se enredó por completo, no supo explicar nada. Mira este fragmento aquí. Si yo dijera, loco, que tenía relación con él, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es tu relación? ¿Por qué se justifica la posibilidad de ustedes? Y la única conexión que tengo con este señor, Daniel Bordado, es esta película. No, solo contigo. ¿Fue eso? Cuéntame otra. Flavio, ¿qué historia es esa? Que la relación era solo la película. Entonces explícame. ¿Por qué Daniel Bolcaro a través de Cetel puso $2 millones de ese dinero en el fondo de Eduardo Bolsonaro? Quien administra el fondo es el abogado de Eduardo Bolsonaro, Paulo Calixto. Explícame. Lo conocí, tuve contacto con él exclusivamente para esa inversión en la película en diciembre de 2024. No tenía absolutamente nada en contra de él. Flavio subestima la inteligencia de las personas. Dice diciembre de 2024. Pero ¿sabes cuándo? Él mandó ese mensaje diciendo, hermano, necesito el dinero. 16 de noviembre de 2025. Bolcaro fue arrestado el día 17. El Banco Central ya había impedido que el BRB comprara el Banco Marcha. Ya había una investigación de la Policía Federal. Él sabía todo. La pregunta que falta es esta. ¿Y el resto del dinero? Flavio, ¿dónde están los 61 millones? Haz tu cartel también. Vamos a entrarle a esto. Pensé que Flavio Bolsonaro iba a llorar. Una entrevista ahora en Globo News. Él estaba desesperado. Desesperado, se enredó todo. Yo también vi la entrevista, chicas. Y fue así ridículo, ¿vieron? Flavio no dejaba muchas veces que los periodistas hablaran. Y él decía cosas sin sentido. Y es interesante que no hay manera de que él niegue los hechos. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está creando teorías y narrativas sobre los hechos. Pero son teorías y narrativas absurdas, que no tienen sentido. No hay conexión entre una cosa y otra. ¿Y qué queremos saber? ¿A dónde fue el dinero? El dinero fue al fondo. Y de ese fondo, que es la cuenta del abogado Carlisto de Eduardo Bolsonaro, de ahí ¿a dónde fue el dinero? No fue para la película, porque la propia productora dijo que no recibió ese dinero. ¿A dónde fue el dinero? Dime tú, ¿a dónde fue el dinero? El diputado federal Marcelo Freixo acaba de hablar sobre la operación de la Policía Federal que está ocurriendo en este preciso momento en Río de Janeiro. ¿Dónde? Donde se realizó la mayor incautación de la historia de Brasil, 52 mil millones de reales, donde el exgobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, destituido e inelegible y pronto presidiario, está con la Policía Federal en su casa. Vamos a ver lo que Freixo acaba de decir aquí y cómo se manifestó sobre la Policía Federal que está en la calle en este preciso momento. Vamos a escucharlo aquí. Bomba. Bomba, bomba. Gente, atención, La Policía Federal en este momento está dentro de la casa del exgobernador Claudio Castro. Así es, la PF en la casa de Claudio Castro temprano fue despertado por la Policía Federal. Pues bien, yo lo advertí, Río de Janeiro no debería haber elegido a Claudio Castro porque sabíamos que sería otro gobernador más. Investigado, apartado del cargo, inelegible y preso. Salud, secretario preso, educación, preso, seguridad, preso, empleo, preso. Lo que no podemos es, una vez más, tener también a un gobernador preso. Eso tiene que acabar. Tenemos que romper esa cadena del mal y poner de pie a Río de Janeiro. En este momento hay una orden de registro y confiscación. Están allá tomando el celular, documentos, y no es solo de Claudio Castro, gente? Hay magistrados, hay policías federales, hay policías civiles, varios exsecretarios de Claudio Castro. Es el escándalo de Manguinhos, de Refit, de la refinería. Una gran evasión fiscal, corrupción, involucrado hasta el cuello en el gobierno de Claudio Castro. Él incluso está siendo investigado por eso. Incluso hay una orden de arresto para Ricardo Magro, que era el dueño de Refit, que huyó a Estados Unidos, pero ya está en la Interpol para ser arrestado en Estados Unidos. Río de Janeiro no merece esto, gente. Río de Janeiro necesita deshacerse de esa banda. Hoy en día, Río de Janeiro tiene un crimen con un proyecto de poder. Eso fue lo que representó el gobierno de Claudio Castro, el crimen con proyecto de poder. Por eso tenemos que pasar la página en Río. Tenemos que ser responsables. Yo lo advertí. Sabemos que Claudio Castro ganó esa elección del 22 robada. El escándalo de CEPERS, el mayor escándalo de corrupción electoral de todos los tiempos. Por eso ganó la elección en la primera vuelta. Fue mucho dinero comprando gente por todos lados y haciendo acuerdos con lo peor de Río de Janeiro.
Río, gente, es muy potente. Río está hecho de gente extraordinaria, un pueblo extraordinario, una cultura muy fuerte, maestros espectaculares, médicos, enfermeros, gente humilde, gente que trabaja, gente de la cultura, gente que hace las mejores fiestas del mundo, un pueblo acogedor. Río es muy potente. Río no puede ser gobernado por esa banda. Vamos a pasar esa página. Ahora, vamos a seguir de cerca lo que es esa banda liderada por Claudio Castro en Río de Janeiro. Yo lo advertí. Voy a traer detalles sobre esta operación con la decisión del ministro Alexandre de Moraes a las 12:30, ¿de acuerdo? Porque aún no ha sido liberado, pero cuando esté, le voy a echar un vistazo y voy a traer detalles de esta operación. Vamos a ver el PowerPoint. El PowerPoint está cada día más definido y más claro. Aquí está el PowerPoint de la organización muy posiblemente involucrada en varios fraudes. El centro es Daniel Borcaro, la dueña del dinero, que robó miles de millones y miles de millones de reales. Bolsonaro recibió 3 millones en 2022 en su campaña electoral. ¿De quién? De Daniel Borcaro, pagado por Fabiano Cetel, su cuñado, que es agente financiero. Flavio Bolsonaro pidió 134 millones a Borcaro, no pidió. Vamos a corregir. ¿Cobró? Es muy diferente. Una cosa es pedir, otra es cobrar. Flavio Bolsonaro le cobró 134 millones a Borcaro. Fabiano Cetel, que está preso, al igual que Daniel Borcaro. Fabiano Cetel, cuñado, y era el principal operador financiero de Daniel Borcaro. Fue él quien transfirió los 3 millones en 2022 a Bolsonaro. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira recibía una mensualidad de 500 a 300 mil reales por mes de Daniel Borcaro, según las pruebas de la Policía Federal. Ivánes Rocha usó el BRB, el Banco Público del Distrito Federal, para comprar más de 12 mil millones de reales en créditos incobrables del Banco Master. O sea, inyectó 12 mil millones de reales en el trasero del diablo de Daniel Borcaro. Todos estos de aquí arriba, ¿qué son? Bolsonaristas. Y el de abajo, Andrea Nicolás Ferreira. Nicolás Ferreira usó el jet privado de Daniel Borcaro en 10 viajes. Pídele prestado el auto a tu vecino. ¿No tienes ni siquiera te prestan una bicicleta cuando la pides tantas veces? Piensa en un jet privado de más de 200 millones de reales. Así es. Nicolás Chupetiña viajó 10 veces para hacer campaña política para Bolsonaro en octubre de 2022 en el jet privado de Daniel Borcaro. Tienes que ser muy cercano para eso, si no, eso no pasa. Campos Neto dejó que el criminal Daniel Borcaro cometiera el fraude durante años. Autorizó que el banco operara y no frenó al banco. Quien lo detuvo fue Galípolo después de que fue nombrado presidente por Lula. Campos Neto dejó que la cosa sucediera. Campos Neto, presidente del Banco Central, puesto por Bolsonaro al frente del Banco Central. Tarcisio de Freitas también recibió 2 millones de reales en 2022 de Fabiano Cetel, cuñado y agente financiero de Daniel Borcaro. ¿Por qué le dio ese dinero a Tarcisio de Freitas? Así como le dio 3 millones a Bolsonaro en 2022 para la campaña política. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Detalle, Fabiano Cetel, agente financiero de Daniel Borcaro, fue el mayor donador de la campaña de Bolsonaro y de Tarcisio de Freitas. Y ahora Claudio Castro. Claudio Castro compró miles de millones de reales y ahora está recibiendo a la Policía Federal en su casa. Él compró casi 1.000 millones de reales en títulos basura, usando el dinero de los servidores públicos de Río de Janeiro. Los compró del Banco Master. Ay, Claudio Castro está con la Policía Federal en este preciso momento en su casa. Te pregunto, ¿falta alguien más aquí, gente? Sí, está faltando. ¿Quién, Andrea? Toda la gente de la película ahora. El PowerPoint aquí, está faltando la gente de la película.
Eduardo Bolsonaro, Mario Frías y otros que pueden haberse beneficiado con los millones que fueron a Estados Unidos a la cuenta de Carlisto, abogado de Eduardo Bolsonaro. Porque la productora de la película dijo que el dinero no fue para allá. Y el propio Flavio Bolsonaro confesó que el dinero fue a una cuenta del abogado de Eduardo Bolsonaro, Carlisto. ¿Y de ahí a dónde fue el dinero? En este PowerPoint todavía falta que aparezca mucha gente, mi querido y mi querida. Ahora, hay una característica sine qua non en relación con todos ellos. Todos son aliados de Bolsonaro, son bolsonaristas. Quizá hijos y padre. Y por eso es que podemos llamar, esa es la mafia de Bolsomaster, que está vinculada, ligada con la mafia de Daniel Borcaro. Y mira que Eduardo Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, intentaron en todo momento decir que era el PT, era no sé qué, no sé qué, no sé qué. Por lo visto, la verdad está saliendo a la luz, ¿verdad? Y no es el caso. Ponlo ahí, Bolsomaster, por favor. No me dejes hablar sola, no me dejes hablar sola, por favor, por favor. Jesús, y denle like a la transmisión, gente, no se olviden, porque esto que les estoy diciendo, todo esto que les estoy hablando está basado en decisiones judiciales, ya sea de Alexandre de Moraes o incluso de André Mendonza, que es el ponente de esta, tanto de la investigación del fraude del INSS como de la investigación del fraude del Banco Master. Y Alexandre de Moraes es el ponente en relación con esta situación específica de Río de Janeiro, donde, reitero, la Policía Federal incautó una cifra récord de 52,000 millones de reales y está realizando una operación en la casa del exgobernador de Río de Janeiro, aliado de Flavio Bolsonaro y de Bolsonaro Castro, Claudio Castro. Y una cosa, todo está interconectado porque es el mismo grupo político de Flavio Bolsonaro. Una situación vergonzosa, horrible. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado. Este de aquí, mira, para que lo recuerdes. Este de aquí es el dueño de Refit. El dueño de Refit es este de aquí, Refit, que es Ricardo Magno. El dueño que está en Estados Unidos, y Alexandre de Moraes lo puso hoy en la lista de la Interpol. Refit está involucrada en esta organización criminal con Claudio Castro, donde hay policías, varios agentes públicos involucrados también que están siendo objeto de la operación hoy. Y ellos, para lavar dinero, para montar toda la organización criminal, que hicieron gasolineras para lavar el dinero. Y la policía está realizando esta operación ahora y está detrás de ese que está en la lista roja, puesta por el ministro Alexandre de Moraes. ¿Quién será el próximo en ser arrestado, Andrea? Aquí del PowerPoint. ¿Quién crees tú? Yo voy a dar mi opinión. Pero quiero tu opinión. ¿Quién será el próximo arrestado aquí del PowerPoint? ¿Quién será? ¿Quién? Claudio Castro. Claudio Castro será el próximo. Claudio. Solo no sé si él irá antes que Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro también está en la jugada. Pero esto aquí, mira, es una cosa horrible. Es la gente de Dios, patria, familia, tranzas y muchos esquemas, lavado de dinero, sobornos y todo tipo de cosas que te puedas imaginar. ¿Verdad, Leonel Hadi? ¿Verdad? Le pasó el audio de Flavio Bolsonaro a Borcaro y ¿sabes qué había en el audio? Tú, mi amigo fiel, mi hermano. Camarada. Sí, como diría Katia Ciega. No está siendo fácil. Qué momento para ser bolsonarista. Tienes que responder a un cañonazo así. 134 millones y pedidos de hermandad eterna. Voy a leer aquí la frase exacta de Flavio Bolsonaro. Hermano, estoy y estaré contigo siempre. No hay medias tintas entre nosotros.
Solo necesito que me des una luz pidiendo 134 millones para la peliculucha de Bolsonaro. ¿O cómo es Pangaré? Pangaré, creo que es el nombre de la película, ¿no? En portugués. Es una película de patriotas hecha solo por extranjeros. Los patriotas son tan patriotas que trajeron a todo el mundo de Estados Unidos para hacer la película. Y luego quieren decir que no hubo dinero público en esa peliculita. No, imagínate. Los 100 millones de la alcaldía de Sao Paulo que se invirtieron en una productora que también hace la película no son dinero público. Y 134 millones del Banco Master que lavaba dinero para el PCC estaba vinculado al lavado de dinero del INSS, de los jubilados y jubiladas, del Fondo de Garantía. No es dinero público. Esos 134 millones no salieron de recursos públicos ni de recursos del crimen organizado. Imagínate. ¿Y sabes cuál es la parte más interesante de toda esta historia? Es que la Policía Federal ahora está investigando si ese dinero realmente se utilizó en la producción de la película o si terminó en Heaven Gate. Heaven Gate, que es una productora que está ubicada en Texas. En realidad es una fintech, digamos así, allá en Texas y que es administrada por el abogado de Eduardo Bolsonaro. Entonces, 61 millones de los 134, porque después de eso Borcaro fue arrestado. Por cierto, ese audio de Flavio Bolsonaro para Borcaro fue un día antes de que Borcaro fuera arrestado. Y él ya lo dice, ¿no? Sé que la situación está muy difícil, pero ¿me consigues algo de dinero, hermano? Siempre estaremos contigo. Bueno, ese recurso fue enviado a Estados Unidos, 61 millones de reales y aparentemente, según las investigaciones de la Policía Federal, no se aplicaron en la película. Incluso hay productoras de la película diciendo que ese dinero no llegó. O sea, lavado de dinero para mantener a Dudu Bananiña articulando políticas contra Brasil, viviendo una vida de semirrey allá en Estados Unidos, mientras la gente aquí en Brasil toma autobús y tiene que enfrentar una jornada de 6x1, que los bolsonaristas están en contra, que se acabe. No sé si ustedes están siguiendo esto, siguiendo la votación de las 6x1, pero allá los bolsonaristas quieren imponer trabajo por horas. Quieren acabar con la jornada 6x1, pero Dudu Bananiña está recibiendo, aparentemente, según la Policía Federal, 61 millones para estar ahí sin hacer nada, sin trabajar, solo articulando políticas contra Brasil. Está claro que ese dinero se usaría aquí para la campaña electoral de Flavio Rachadiña, de Flavio de la milicia, pero parece que las cosas están saliendo un poco mal y quiero ver quién es el que me lo justifica. Una película de esas cuesta más o menos 250 millones de reales, porque si sumas los 100 millones de reales de la alcaldía de Sao Paulo, más los 134 millones de Borcaro, más las enmiendas parlamentarias de Mario Frías, da casi 250 millones de reales. Para que tengamos una idea, 250 millones es lo que está costando la película Odisea de Nolan, que es uno de los tipos que más gasta en películas. Todavía estoy aquí, 45 millones. El Agente Secreto, 25 millones, 2 películas brasileñas que compitieron por el Oscar. Una de ellas ganó, la otra ganó el Globo de Oro. Y estos tipos están aquí queriéndome convencer de que necesitaban 250 millones para hacer una peliculita de un tipo que usa una peluca horrible fingiendo que es Bolsonaro. De una historia completamente así, a niveles globales, irrelevante, que solo serviría como pieza de propaganda electoral, porque se lanzaría ahora en septiembre. Quería saber si iba a tener patrocinio del Banco Master. Lo dudo, no lo tendría porque todo eso es lavado de dinero de la milicia. Por cierto, la Policía Federal también comprobó que Borcaro tenía vínculos con el Jogo do Bicho, con la milicia de Río de Janeiro, con el Jogo do Bicho de Río de Janeiro y con policías corruptos de Río de Janeiro. Qué coincidencia, Flavio Bolsonaro también tiene vínculos con la milicia de Río de Janeiro, con el Jogo do Bicho de Río de Janeiro y con policías corruptos de Río de Janeiro. Mira a Adriano da Nóbrega, mira sus vínculos con el Comando Vermelho, con el THJ, con Rodrigo Bacelar, con Gutenberg y Fonseca. Qué curiosa la coincidencia de estos dos individuos tan honestos de nuestra república. Pero tal vez pronto Flaviño va a ver el sol salir detrás de las rejas y va a estar abrazadito con su papá. Su papá está en una mansión de 400 metros cuadrados con alberca climatizada y también área gourmet. Esa es la mazmorra en la que Bolsonaro se encuentra en este momento. Pero bolsonaristas ya se les cayó el teatrito y esto es solo el comienzo. Muchas gracias. Exactamente eso, ya se les cayó el teatrito y esto es solo el comienzo. Empezó a ser revelado algunas conexiones de corrupción y lavado de dinero de Flavio Bolsonaro. Va a salir más, puedes esperar, va a salir mucho más. Esto es solo el comienzo.
Y dentro de poco se van a liberar otros tipos de videos. Si es que me entiendes. Porque Flavio dice que es de Jesús. Fue a Israel, hizo lo mismo que hizo su papá, siguió el mismo itinerario de su papá para endulzarle el oído a la gente. Flavio. A Israel se bautizó en el río Jordán, luego fue al Muro de los Lamentos, todo grabado, se tomó fotos con cara de yo no fui, llorando, diciendo que se convirtió a Jesús. Flavio no se va a soltar solo el video de las tranzas y de los esquemas, porque donde te metes sí que los hay. Se van a soltar otros tipos de videos, porque todo el mundo te conoce y lo sabe muy bien. De tu vida. Ni siquiera estoy interesada en tu vida, en ese aspecto, no lo estoy. Pero cuando te postulas como candidata a la presidencia de la República y dices que eres de Jesús, evangélica, santita, tienes que serlo en tu campo moral, porque si no lo eres, tu trasero será expuesto. Literalmente. Solo esperen, ya se los dije y lo voy a repetir. Flavio Bolsonaro va a desear no haberse metido en esta disputa por la presidencia de la República. Ya les dije que las elecciones mayoritarias para el cargo de presidente de la República, todo lo que tengas en tu vida de trampa, de sinvergüenza, especialmente cuando dices que eres santo y no lo eres, sale a la luz. Va a desear no haberse metido en esa pelea. ¿Por qué, Andrea? Porque tiene techo de vidrio y muchísima cola que le pisen. Dios, patria, familia. Nunca lo fue. Dale like, comenta y comparte las actualizaciones. Un beso a tu corazón, cuídate, hasta luego, adiós, adiós.